Me gustaría que mi hermano Abiel tuviera un pequeño momento de oración. Amados hermanos, como les decía al principio, hoy vamos a estar hablando sobre el cuerno pequeño y la Torá. Y quizás nos preguntáramos qué relación guarda esto. Este es un tema muy polémico dentro de todas las comunidades o congregaciones cristianas de hoy día, ya sean bautistas, pentecostales, católicos, presbiterianos, luteranos, etcétera. Y es en cuanto a la Torá. Y es más, específicamente estaremos hablando hoy sobre el Shabbat. Primero que todo, vamos a analizar cuál es la postura de estos tiempos en cuanto a este tema. ¿Cuál es la máxima de estos tiempos en todas las iglesias que usted y yo conocemos, incluyendo los testigos de Jehová? Sencillo. La respuesta de todo ello es lo siguiente. Ya la ley fue abolida. Ya la ley no más. Ya la ley no es para estos tiempos. La ley fue para aquellos tiempos. Y el Shabbat, por supuesto que el Shabbat también fue abolido. Lamentablemente así piensan ellos y piensan muchísimos de hoy día. Ahora analicemos bien esta postura desde un punto de vista bíblico. Veremos si en verdad fue abolido, y de ser así, entonces la misma escritura nos dará referencias de esto. Ahora, como ya les dije, vamos a estar hablando específicamente sobre el Shabbat, que es parte fundamental de la instrucción, parte fundamental de la Torá, de la ley, de las instrucciones que nos dejó nuestro Abba Kadosh. Ahora, la pregunta que primeramente deberíamos hacernos es, ¿dónde comenzó la ordenanza del Shabbat y quién fue el que dio esta ordenanza? Sencillo, mis amados. Si vamos al capítulo 2 del libro de Bereshit, del libro de Génesis, en los versos del 2 al 3, nos da esta respuesta. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces, aleluya, bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Qué tremendo. Bendijo Dios y santificó este día Kadosh. Si bien analizamos esta porción de las Escrituras, mis amados hermanos, nos daremos cuenta de que esta decisión de santificar y bendecir este día no fue tomada por hombre alguno, sino por el mismo Elohim de los cielos. Y claro está, en ese tiempo no existía el hombre. Bendito sea el Señor. Ahora bien, si se fijan bien, lo primero que Dios hizo después de la creación no solo fue que reposó ese día, sino que hizo dos cosas. Al séptimo día lo santificó y lo bendijo. Otra de las preguntas que fuera bueno hacernos sería la siguiente. ¿Tendrá hombre alguno sobre la tierra el poder de cambiar lo que Dios estableció desde el inicio de todas las cosas? ¿Acaso podrá existir alguien en toda la faz de la tierra? ¿Podrán existir personas que sean capaces de querer cambiar lo que Dios ha establecido desde el inicio de todos los tiempos? Mi hermano, la respuesta es bastante obvia. Claro que no, no existe hombre que tenga tal poder. No existe persona alguna sobre toda la tierra que no tenga tal poder. Pero sí, mis amados hermanos, lamentablemente existen personas que, guiadas por el espíritu del error, por el espíritu del antimesías, intentarán cambiar los tiempos y las fiestas establecidas por Elohim. Ya lo leíamos al principio. Daniel 7, verso 25 lo declara bien claro, mis amados hermanos. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la Torá, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, disculpen, y medio tiempo. Qué tremendo. Ya desde los tiempos del profeta Daniel, el Eterno nos estaba avisando de que estas cosas iban a ocurrir. Y pensará en cambiar los tiempos y la Torá.
La palabra misma de Elohim en este verso nos enseña, como ya les decía, que ya desde los tiempos del profeta Daniel, Hashem nos estaba advirtiendo de que esto sucedería. Y esto fue lo que sucedió. Fue cambiado el día Kadosh, fue cambiado el día Shabbat por el domingo. Y en esto han caído hoy la mayoría de las iglesias evangélicas, conocidas hoy como iglesias cristianas, exceptuando la iglesia adventista, aunque tenemos que hacer un paréntesis ahí. Los adventistas no guardan Shabbat, ellos guardan el sábado. Parece que es igual, pero no, mis amados hermanos, porque cuando analizamos el nombre que tienen los días, en primer lugar tenemos que saber algo. Al único día que Dios le puso nombre fue el Shabbat. ¿Cómo se llamaban estos días? Era día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, Shabbat. Qué poderoso es el Señor. Ahora el hombre le cambió. El hombre ha tratado y ha hecho este famoso calendario gregoriano por el cual nos estamos rigiendo hoy. Y a los días les puso nombre. Pero si vamos a analizar bien estos nombres, nos vamos a dar cuenta que tienen relación con los astros y también con deidades paganas, como por ejemplo, a la luna tiene que ver con el astro luna. Marte tiene que ver con el dios Marte. Miércoles tiene que ver con el astro Mercurio, pero también tiene que ver con esa deidad pagana. Júpiter también tiene que ver con el jueves, con el día jueves, y tiene que ver con el planeta Júpiter, pero también guarda relación con este dios pagano. Viernes guarda relación con la diosa Venus, que es una diosa pagana, y también guarda relación con el astro Venus. Ahora, Saturno guarda relación con el sábado y se le puso el nombre de sábado en honor al dios Saturno y en honor a este planeta. Ahora, curiosamente, el domingo se llama Sunday en inglés, que significa día del sol. Pero bueno, estamos hablando en específico de este día santo, al único al cual Dios le puso nombre. El Shabbat, aleluya, bendito sea el Eterno. Entonces, la misma palabra de Elohim, como ya les estaba diciendo, en este verso de Daniel 7:25, nos está enseñando que ya desde los tiempos del profeta Daniel, Hashem nos estaba advirtiendo que esto sucedería. Y esas fueron las cosas que han estado sucediendo y en las que han estado cayendo la mayoría de las iglesias evangélicas. Bendito sea el Eterno. Ahora, ¿por qué muchos creyentes de hoy en día, principalmente cristianos, no apartan para Elohim el día Shabbat, como lo ha dicho nuestro Creador, y en su lugar están guardando el domingo? Están celebrando el domingo. ¿Cuál es la respuesta que ellos nos han estado dando cada vez que uno de nosotros les trata de enseñar a la luz de la Torá que el día santo, el día Kadosh, es el Shabbat, no es el domingo? Ahora, muchos de ellos dicen que es porque Yeshua lo cambió o porque él resucitó el domingo. Lamentablemente, para información de ellos, ninguna de estas dos cosas son ciertas. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Eterno en cuanto a este tema? ¿Será cierto? ¿Será cierto que Yeshua cambió este día? No me parece, mis amados hermanos. Bendito sea el Eterno. Ahora, vamos a ver qué nos dice el libro de Lucas, capítulo 4, en el verso 16. ¿Qué nos dice Lucas 4, verso 16? Tremendo. Miren qué pedazo de joya nos tiene aquí el Brit Hadashah, el pacto renovado. Vino a Nazaret. ¿Quién? Yeshua, donde se había criado. A ver, si lo digo mal me pueden corregir. Estoy usando la Reina Valera. Me pueden corregir si lo digo mal. Lo voy a volver a repetir. Y pueden abrir sus micrófonos y me pueden decir si lo dije mal. Vino a Nazaret, Yeshua, donde se había criado, en el día domingo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Es así como lo dicen las escrituras? A ver, yo lo voy a volver a repetir. Amén. Así lo dice, hermano mío. Amén.
Escuchen lo que dije. Vino a Nazaret Yeshua, donde se había criado, en el día domingo y entró en la sinagoga. Dice así domingo. ¿Qué día entonces aparece en sus escrituras, mis amados? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, aleluya, y se levantó a leer. Algunas versiones dicen que conforme a la costumbre de los judíos o conforme a la costumbre del pueblo de Elohim. Tremendo, qué poderoso está esto. Qué poderoso está esto, conforme a su costumbre. O sea, cuando analizamos bien esta porción de la escritura, vemos que Yeshua guardaba Shabbat. Yeshua guardaba el Shabbat. Yeshua es el mismo Señor del Shabbat. Aleluya. Y él se levantó conforme a su costumbre. O sea, él iba a la sinagoga. ¿Qué día? No iba un lunes, no iba un miércoles. Él iba en el Shabbat. Y se levantaba a leer conforme a su costumbre, conforme a la costumbre del pueblo de Israel. Sí es cierto lo que muchos plantean de que Yeshua abolió el Shabbat. ¿Cómo es posible que la misma palabra pueda decir esto en el libro de Lucas? Pero no solo en el libro de Lucas, sino que toda la historia de Yeshua, sus hechos, sus milagros, fueron hechos en este día santo, en este día Kadosh, en el día de Shabbat. Si no, podemos poner ejemplos del hombre de la mano seca. Cuando este hombre extendió su mano y acusaron al maestro, dijeron, hay 6 días para trabajar, vengan a ser sanados en ese día. Qué tremendo. Y él les llamó hipócritas. Ustedes desatan su asno y le dan agua, y aún siendo día Shabbat. Y este hombre que lleva atado tantos años, ¿por qué yo no le voy a sanar en este día? Es que no han comprendido que el día Shabbat es un día para libertad, un día para gozo, un día para glorificar a nuestro Rey y recibir de Él lo que Él tiene para nosotros. Aleluya. Qué tremendo está esto. Quizás alguien pueda decir, bueno, sí, es verdad que Él lo hizo así, pero ese fue Él en el caso de Él nada más. Bueno, ¿y qué podemos decir de los apóstoles? ¿Acaso los apóstoles no lo hacían así? ¿O los apóstoles no aprendieron de su maestro? Veamos qué nos dice la palabra de nuestro eterno Elohim, mis amados hermanos. Si vamos a Hechos capítulo 17, en el verso 2, nos está hablando aquí del apóstol Pablo, de Shalía Shaul. Miren lo que dice. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Consecutivamente, fue 3 días de reposo. Y dice la Biblia que discutía con ellos, ¿qué cosa? La palabra del Eterno. Yo no veo a Pablo yendo a una escuela dominical. Es más, yo no veo esa frase en la Biblia. No la encuentro, mis amados. Si vamos a Hechos, capítulo 18, en el verso 4, hablando del mismo apóstol Pablo, dice, y discutía en la sinagoga, ¿qué días? Todos los días de reposo. Y persuadía a quienes, a judíos y a griegos. Qué tremendo, qué tremendo está esto. Pablo también asistía a la sinagoga en sus días de reposo. Quizás en algún otro día él tuvo alguna conversación con algún hermano, él tuvo en algún momento que dio alguna exhortación, pero cuando se levantaba a leer era en los días de reposo. Cuando era de tratar de enseñar su palabra, la davar de Yeshua, era en el día de reposo. Tremendo, mis amados. Y si vamos a un poquito más atrás, en el mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 15, en el verso 21, dice, porque Moshe, desde tiempos antiguos, fíjese en esa palabra, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Tremendo, mis amados. ¿Cómo es posible que existan personas que hoy día no puedan ver esto y que nos quieran ocultar esta parte tan crucial del mover de la iglesia, del mover de la cajal de Yeshua? ¿Cómo es posible que no vean esto, que no tengan ojos en la cara? Ven la escritura, la están leyendo y no han comprendido lo que están leyendo.
Y todo eso ocurre por una sola cosa, porque no han tenido la lente hebrea que tú y yo tenemos, mis amados. Cuando una persona está leyendo las escrituras, pero con una mentalidad greco-filosófica, mira las cosas y es como si no las viera. Lee las cosas y no las entiende. ¿Por qué? Porque no les ha llegado esta revelación a través del Ruach HaKodesh. Para esto se recibe por revelación, pero es cuando llegamos a las raíces hebreas, mis amados. Como podemos ver en estos versos que acabamos de leer, los apóstoles tampoco quebrantaron esta ordenanza dada por Elohim en el mismo jardín del Edén. Y no solo esto aparece en el libro de los Hechos, esto está registrado en toda la escritura. Mis amados hermanos, nunca hubo profeta que no cumpliera esto, nunca hubo un apóstol que no cumpliera esto. Es más, todo Israel guardaba y cumplía esto, lo cual es una señal entre Dios y su pueblo. Aquel que no cumpla esto, aquel que no cumpla con el Shabbat, sencillamente no tiene la señal, y por no tener esta señal no pertenece al pueblo del Eterno. No lo digo yo, lo podemos ver en las escrituras. Si vamos al libro de Shemot, Éxodo, capítulo 31, en el verso 16, hay una declaración ahí tremenda, una declaración poderosa. Y les voy a dar lectura. Dice así la palabra: los hijos de Israel guardarán el Shabbat y observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo, como pacto perpetuo. ¿Cómo es posible que digan que fue para aquel entonces? ¿Cómo es posible que digan que fue para el tiempo de los judíos, para el tiempo de los apóstoles, para el tiempo de los profetas? No, que eso ya no va. Eso es del antiguo pacto. Ese en este tiempo ya no sirve. ¿Cómo es posible, mis amados? Si usted no guarda Shabbat, usted no tiene la señal del Eterno. Y lo declara la Escritura en el verso 17 del mismo capítulo 31 del libro de Shemot. Dice, será una señal. Será una señal, escuche bien, será una señal entre mí y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó, reposó. Es una señal. Lo declara la Escritura. Y esto no es parafraseando, esto no es que a lo mejor lo que quiso decir, puede decir, porque hay algunos estudiosos super doctores de la ley, super recontra teólogos, que entonces quieren adornar la palabra y tratan de buscar la quinta pata al gato, como decimos acá los cubanos, en el buen cubano, y tratan de coger y torcer las escrituras. Y quizás algunos digan, bueno, sí, es una señal, pero a lo mejor esa señal fue para aquellos tiempos. Si vas al verso 16 te vas a dar cuenta que te dice que es por pacto perpetuo. Esta señal es por pacto perpetuo. Y si usted no guarda el Shabbat, no tiene la señal ni ahora ni nunca. Tiene que empezar a guardar el Shabbat para que la señal del Eterno esté en su vida, mi amado hermano. Bendito sea el Eterno. Solo declara en el capítulo 31, verso 17, lo dice bien claro. Será una señal entre mí y los hijos de Israel para siempre. Después de ver esta pequeña panorámica acerca del día de reposo, podemos entonces preguntarnos lo mismo. ¿Por qué muchos de los creyentes cristianos de hoy no apartan para Elohim el día Shabbat, el que se conoce secularmente como el día sábado, como lo dice el Creador, y en su lugar están guardando el domingo? Mis amados hermanos, la respuesta es bien sencilla, y es porque ese día fue cambiado. Es una lamentable realidad, pero el día Shabbat fue cambiado. Ahora, sabiendo esto, nos surge otra pregunta. ¿Por quién o por qué han cambiado el día de descanso bíblico instituido por Elohim? Mis amados hermanos, la respuesta a eso la tiene el mismo emperador romano Constantino, el creador de la religión universal romana, el catolicismo.
¿Sabes qué? Yo tengo acá algunas notas. Tengo acá algunas notas de lo que dice el Catecismo Católico en cuanto a este tema. Y mire que dice cosas muy interesantes. Miren esto. Miren lo que dice el Catecismo Católico. Escuche esto, mi amado hermano. En el Catecismo de la Doctrina de la Conversión Católica leemos. Estas son notas tomadas del Catecismo Católico. ¿Cuál es el día de reposo? Ellos responden. El sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Y ellos mismos responden. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Consejo de la Odisea en el año 336, antes de la era común, transfieren la solemnidad del sábado al domingo. Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en ese Consejo de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Qué tremendo. Qué tremendo. Ahí tenemos este cuerno que dice querer cambiar los tiempos de nuestro Elohim. Sigue diciendo este catecismo católico. ¿Por qué la Iglesia Católica sustituyó el domingo por el sábado? La Iglesia Católica dice que sustituyó el domingo por el sábado porque según ellos, Cristo se levantó de entre los muertos en domingo y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en domingo. Qué alejados de la verdad ellos están. Yeshua no resucitó un domingo, mis amados. Resucitó también en un Shabbat. Aleluya. Ahora, sigue diciendo este catecismo católico. ¿Bajo qué autoridad la Iglesia Católica sustituyó el domingo por el sábado? Ellos mismos responden. La Iglesia sustituyó el domingo por el sábado por la plenitud de ese poder divino, oigan esto, que Jesucristo le otorgó a ella. Eso lo declaró el reverendo Peter Jairman en el año 1946 en la página 50 en su libro Cristianos Católicos Instruidos. Dice él, o pregunta, ¿tiene la Iglesia Católica poder para hacer modificaciones a los mandamientos del Elohim viviente? Y ellos responden, en lugar del séptimo día y otros festivales designados por la ley anterior, miren cómo ellos le llaman a la Torá, la ley anterior. La Iglesia Católica ha decretado los domingos y los días santos a ser guardados para el culto de Dios. Y ahora estamos obligados a guardar los domingos en consecuencia del mandamiento de Dios. En lugar del sábado antiguo, eso lo declaró el reverendo, el doctor Chaloner, en la página 211, en una recopilación de la doctrina cristiana. Dice él, ¿cómo prueba usted que la Iglesia Católica tiene el poder de cambiar las fiestas y los días santos? Y esta es la respuesta que ellos dan. Por el acto del cambio del sábado al domingo, a la que los protestantes permitieron y por el cual nunca se contradijeron cariñosamente, manteniendo el domingo estrictamente y rompiendo la mayoría de las otras fiestas comandadas por la Torá. Mis amados, esto verdaderamente es triste y bochornoso. Ver como personas que dicen que son seguidores del rey de Israel, del dueño de los cielos. Ver cómo estas personas aceptaron ese cambio sin tan siquiera protestar. La Biblia dice que toda profecía, toda enseñanza tiene que ser juzgada a la luz de las Escrituras. ¿Cómo es posible que esto no lo pusieron en práctica? ¿Por qué no le hicieron auditoría a esto que estaban enseñando? Y en su lugar lo que hicieron fue aceptar estas doctrinas de la Iglesia Católica que la han estado arrastrando hasta el día de hoy. Esto está tremendo. ¿Saben, mis amados hermanos? Apocalipsis capítulo 17, verso 5
afirma que la Iglesia Católica es la madre de todas las iglesias evangélicas. Y como tal, toda hija obedece y se parece a su madre. Apocalipsis 17, verso 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un gran misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Mis amados hermanos, si es madre, tiene hijas. Hija es aquella que sale de la madre. Y todos los evangélicos saben que las iglesias evangélicas salieron de las iglesias católicas. Por eso se parecen tanto a su madre. Tenemos que estar orando por estos hermanos para que un día les resplandezca la luz del Mesías y vengan a la restauración de todas las cosas de la cual habla Hechos capítulo 3, verso 21. Pero que se apuren porque el tiempo se está cumpliendo y está bien cerca. En la nota que acabamos de leer sobre el reverendo Peter Yearman, él declara que la Iglesia Católica se otorgó a sí misma el poder de cambiar el Shabbat y los días santos de fiestas solemnes por el domingo. Ahora, a lo que ellos llaman días santos no son los mismos días santos de los cuales habla la Torá, sino aquellos que fueron introducidos por la Iglesia Católica. Estos días y fiestas tales como la Navidad, Semana Santa y otras fiestas más que fueron aceptadas por las iglesias evangélicas. Incluso ellos se atreven a decir que aunque saben que Yeshua en cuanto a la Navidad no nació en diciembre, lo celebran ese día por cuestión de costumbre. Mis amados, esto no es cuestión de costumbre. Esto es cuestión de hacer lo que dice la palabra. Esto no es cuestión de creer a mi modo de pensar. Esto no es cuestión de creer lo que yo pienso. Bueno, yo pienso, yo creo, a lo mejor me parece que debe ser así. No, mi amado hermano. Esto es aceptar al Dios de Israel y hacer las cosas como están estipuladas, como están escritas en su palabra y como Él quiere. Esto es amar y adorar al Rey de Israel, al Rey de los ejércitos, a la manera de Él y no a la manera de nosotros los hombres. Porque el hombre, dice la palabra, que la sabiduría del hombre es animal, terrenal y diabólica, y por eso siempre va de continuo al mal. Es necesario acudir a las raíces hebreas, a los pies del Mesías, Yeshua, y a la Torá viviente para poder entender todas estas cosas. Ahora, los cristianos de hoy dicen que ellos saben que el día santo es el sábado, pero ellos dan culto a Dios de los cielos los domingos, porque la mayoría de las personas ese día lo toman para descansar. ¿Y acaso el domingo tendrá alguna connotación espiritual? ¿Estará mal celebrar el culto al Eterno un domingo? Recuérdense lo que hablábamos ahorita en cuanto a los nombres que le ha dado el hombre a estos días. Y uno de los nombres que le ha puesto a este día, al primer día de la semana, es más, miren, en la Torá se decía Yom 1, o sea, día 1, Yom primero, Yom segundo, Yom tercero, Yom cuarto, Yom quinto, Yom sexto, Shabbat. Al único día que el Eterno le puso nombre fue el Shabbat, pero el hombre le puso nombre a todos los demás días. Y entonces el domingo también le puso día. Al domingo se conoce en el inglés como Sunday. Sunday, si lo traducimos del inglés al español, es Día del Sol. ¿Tendrá alguna connotación esto, mis amados hermanos? A mí me parece que sí. El Día del Sol o domingo era un día en el que los romanos, tanto como los griegos y los egipcios, descansaban, pero con un propósito. Y era para ir a adorar al sol como una deidad. O sea, ir a adorar al sol como un dios. Parte de la práctica de adorar al sol es esa. Y es por eso que hoy en el idioma inglés la palabra domingo se dice Sunday, o sea, del inglés al español, Día del Sol. No sé si usted se habrá fijado, pero en algunas iglesias, casi todas las iglesias católicas, aparece un solecito así con muchos rayos y es en adoración al Dios Sol. Mire, hace poco yo estuve hablando con un cristiano y le dije, chicos, perdóname, pero ustedes, los cristianos, son hijos de su madre, la Iglesia Católica, y ustedes hacen las mismas cosas que los católicos. Si ustedes cogen
y analicen el credo católico con el credo evangélico, se van a dar cuenta de algo. Es el mismo credo. Mire, la Iglesia Católica no guarda el Shabbat, la Iglesia Evangélica tampoco. La Iglesia Católica cree en la Trinidad, la Iglesia Evangélica también. La Iglesia Católica celebra el bautismo en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Iglesia Evangélica también. La Iglesia Católica da clases de catecismo, la Iglesia Evangélica te da clases de bautismo. La Iglesia Católica celebra Navidad, la Iglesia Evangélica también. La Iglesia Católica celebra Semana Santa, la Iglesia Evangélica también. La Iglesia Católica celebra misa los domingos en la mañana. La Iglesia Evangélica te celebra la escuela dominical los domingos en la mañana. ¿Se parece la hija a su madre o no se parece? Tremendo, mis amados. Ahora continuamos analizando lo que dice el catecismo católico en cuanto al Shabbat, en cuanto al sábado, mejor dicho. Sigue diciendo el catecismo católico: ¿cómo comprueba usted la autoridad de la Iglesia Católica para realizar estos cambios? Ellos responden: porque al guardarse el domingo, reconocen el poder de la Iglesia Católica para ordenar las fiestas y el mando de estar bajo pecado, y no por guardar el resto de las fiestas por ellas comandadas. De hecho, niegan, o sea, los cristianos, una vez más, el mismo poder. Eso lo dijo el reverendo Henry Tuberville en su periódico en el año 1833, en la página 58. Tremendo, mis amados. Tremendo. Dice acá que la Iglesia Católica se da el derecho de ordenar lo que es pecado y lo que no, y lo que se debe de guardar y de lo que no se debe de guardar. O sea, la Iglesia Católica se da a sí mismo la autoridad de decir qué está bien y qué está mal, qué es pecado y qué no es pecado según ellos. En un catecismo doctrinal de la Iglesia Católica, dice: ¿tiene usted alguna otra manera de demostrar que la Iglesia tiene el poder para instituir las fiestas de precepto? La respuesta que dan es la siguiente: de ella no tener tal poder, ella no podría haberlo hecho, con el cual todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría haber sustituido la observancia del domingo, del sábado, el séptimo día, por el primer día de la semana, domingo, un cambio para el cual no existe ninguna autoridad bíblica. Ellos mismos reconocen que no hay autoridad bíblica para realizar ese cambio. Eso lo dijo el reverendo Stephen Keenan en el año 1851 en el Catecismo Doctrinal en la página 174. O sea que ellos mismos reconocen que no tienen autoridad bíblica para realizar estos cambios. Es más, nadie en la tierra tiene poder para cambiar lo que Dios ha establecido desde el inicio. Nadie en la tierra tiene poder para cambiar la palabra de Elohim. Así es desde la antigüedad y así será hasta la eternidad. En el Catecismo del Concilio de Trento dice lo siguiente: la Iglesia de Dios ha pensado bien en transferir la celebración y la observancia del sábado al domingo. Esto aparece en la página 402 en la segunda edición revisada en inglés en el año 1937, publicada por primera vez en el 1566. En el 1966. En la Confesión de Habsburgo dice lo siguiente: ellos, o sea, los católicos, alegan que el sábado se cambió por el domingo, el día del Señor, contra el decálogo, o sea, contra los 10 mandamientos. La palabra decálogo hace alusión a los 10 mandamientos, tal y como aparece. Tampoco hay ningún ejemplo más alardoso que el cambio del día sábado.
grandioso, dicen ellos, es el poder y la autoridad de la iglesia que abolió, miren qué disparate, que abolió uno de los 10 mandamientos. Ese es el artículo número 28 de la Confesión de Habsburgo. Mis amados hermanos, esto es tremendo. Vemos de esta forma cómo se cumplió lo declarado por el profeta Daniel en su capítulo 7, en el verso 25. Y pensará en cambiar los tiempos y la Torá. Ahí tenemos la prueba, mis amados, tratando de cambiar todo lo que Dios ha establecido. Incluso hasta en los tiempos de hoy, si nos fijamos bien cómo está el mundo de hoy, fíjense que cómo el enemigo, Hasatán, ha atacado a la creación del Eterno de tal manera que, ¿qué dice la palabra? Que en el principio varón y hembra lo creó. ¿Y qué hace Hasatán? Dice, bueno, ahora de la hembra te voy a hacer un varón y del varón te voy a hacer una hembra. Siempre ha tratado de ir en contra del plan del Eterno. Tremendo. Elohim advirtió que una potencia blasfema buscaría cambiar los tiempos y las leyes. Y la Iglesia Católica admite abiertamente haberlo hecho. Incluso ella, la Iglesia Católica, se jacta de eso. En un sermón en el Concilio de Trento en el año 1562, el arzobispo de Regia, Caspar del Foxa, afirmó que toda autoridad de la Iglesia Católica se basa en el hecho de que cambiaron el sábado por el domingo. ¿Acaso, mis hermanos, no se cumplen aquí las profecías de Daniel y de Pablo? ¿No le estamos viendo cumplidas ante nuestros ojos? Nuevamente vamos a Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la Torá. Desde los tiempos del profeta Daniel ya se nos estaba advirtiendo que esto iba a pasar. Ahora, del libro de ellos, de los católicos, ellos tienen un libro que se llama El Primer Sábado Cristiano. Dice así: durante siglos millones de cristianos se han reunido al culto de Dios en el primer día de la semana. Con gracia, Él, o sea, Elohim, ha aceptado este culto. Él ha derramado sus bendiciones sobre el pueblo cristiano mientras han procurado servirle. Sin embargo, uno al buscar en las Escrituras se ve obligado a reconocer que el domingo no es un día señalado por Elohim y no tiene ningún fundamento en la Escritura, puesto que es enteramente el resultado de la costumbre. Así lo dijo el doctor Frank H. George en el primer sábado cristiano, en su tratado del primer sábado cristiano. ¿Y saben qué? Lo dijo un católico, mis amados. Esto no lo dijo un cristiano. Esto no lo dijo un judío, lo dijo un católico. O sea, ellos reconocen esto. Además está el hecho de que no solo Elohim lo haya santificado, o sea, el Shabbat, y bendecido, como lo declara Génesis capítulo 2, de 2 a 3, sino que además de eso decretó una ordenanza de que todo Israel debe hacer algo, separar, guardar y santificar el día sagrado, el día santo, el día Kadosh, el día Shabbat. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Mi amado hermano, según la Reina Valera, es una de las Biblias que más errores tiene, pero ni modo. En la Reina Valera, en el capítulo 20 del libro de Shemot, Éxodo, declara lo siguiente, en los versos del 8 al 10, dice lo siguiente: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Hashem tu Elohim. En la Reina Valera dice para Jehová, pero como sabemos ese nombre es un disparate. Yo prefiero llamarle con su verdadero nombre. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está contigo dentro de tus puertas. Lo curioso de esto, mis amados, es de la manera en la que empieza este mandamiento. Él empieza con una frase: acuérdate.
Miren cómo él lo dice. De qué manera tan linda, tan sutiles nos lo dice. Acuérdate. O sea, no lo olvides. Algunos ya aceptando esta gran verdad, pero arraigados a la observancia del domingo, dicen e incluso enseñan que esto era solo para los judíos. Solo era para los judíos y para aquel tiempo antiguo. De ser cierto, este planteamiento iría en contra de lo que la misma escritura declara en Éxodo 31, en el verso 16. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat. Por casualidad dirá por algunas generaciones. O dirá por las generaciones de aquellos tiempos. Por las generaciones de aquellos tiempos, de los judíos, de aquellas personas que estuvieron en el monte Sinaí. Ya, ahí se acabó el Shabbat. Será hasta ahí. Porque mi Biblia no lo dice así. Mi Biblia dice, Éxodo 31, 16, los hijos de Israel guardarán el Shabbat por todas sus generaciones. Por todas. Y mis amados hermanos, todas sus generaciones. Y hasta el día de hoy las generaciones están hoy. O sea, tú y yo, como casa de Israel, tenemos que guardar, separar el Shabbat. Tenemos que acordarnos del Shabbat. Acuérdate del Shabbat, te dice la palabra. O sea, que no lo olvidemos. Además de esto, en el mismo capítulo 20, en el verso 10, enseña que no es solo para judíos, ya que en el monte Sinaí no eran los judíos los únicos que estaban. En las faldas del monte Sinaí, ese día cuando se entregó las tablas de la ley, mis amados hermanos, no había una sola tribu. No estaba la tribu de los judíos solamente. Ojo, estaban las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel estaban ahí. O sea que esto no es para los judíos solamente. Esto es para ti y para mí, que somos casa de Israel. El mismo capítulo 20 nos los enseña que esto no era solo para los judíos. En el monte Sinaí estaban las 12 tribus de Israel, pero esto va más allá, porque el mandamiento es claro cuando Dios afirma que es para todo aquel que ama y adora al Dios de Israel. Si tú amas y adoras al Dios de Israel, no lo hagas conforme a los católicos, no lo hagas conforme a como lo hace la iglesia cristiana de hoy día, hazlo conforme a como lo dice la Torá, como lo dice la Torá. Acuérdate del Shabbat, santifica mi día santo. En ese día yo quiero hablar contigo, ese día yo quiero tener un encuentro contigo, ese día no me olvides, ese día quiero hablar contigo. Ese día es para alabar al Eterno. Ese día es para glorificar al Eterno. Ese día es para recibir del Eterno, aleluya, su palabra. Ese día es para estar en familia, para cenar juntos. Ese día es un día especial. Ese día es distinto a los demás días. Ese es un día kadosh. Ese día tú tienes que hacer un pare, un cese de tus labores mundanas, de tus labores cotidianas. Ese día tú tienes que decirle, Elohim, papá, estoy aquí, quiero recibir lo que tú tienes para mí. Ese día es el de poner alabanza, el de ponerte a danzar, que te digan loco, no importa. Ese día es para Elohim, ese es el Shabbat de Elohim, ese día es tuyo y mío para glorificarle a él. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Dios afirma que esto es para todo aquel que ama y adora al Dios de Israel. O sea, esto es para extranjeros también. El punto no es creer a nuestra forma, mis amados hermanos, o a la manera en la que nos han enseñado, sino hacer lo correcto. Y lo correcto es guardar y santificar el día santo, guardar y santificar el día Shabbat. No, yo creo en Dios a mi manera. Yo pienso que como yo lo hago está bien. Yo voy a la iglesia los domingos ya, y con eso a mí me basta. Yo cojo, agarro la Biblia, me la pongo aquí abajo del brazo y todo el mundo sabe que yo soy cristiano. Fui el domingo a la iglesia, ya canté 2, 3 aleluya, di 2, 3 plasmaditas, dancé más o menos, dije 2, 3 raba de eso, lo que forman ellos, y ya se acabó mi día sabroso. El resto de la semana me olvidé de Elohim. Mi amado hermano, lo que te garantiza que tú tengas una semana de éxito es que tú tengas un buen Shabbat. No lo digo yo, esto no es el Santo Evangelio según Abiel, esto no es el Santo Evangelio según Paolo, esto no es el Santo Evangelio según Domingo. Esta es la Torá. Esto es la Torá.
Paolo, mi hermano, esta es la Torá. Abiel, esta es la Torá, mis amados hermanos. Rafael, esta es la Torá, mis hermanos. Esto es lo que dice la Torá. Aleluya. Si vamos a Éxodo 12, el verso 49, vemos la respuesta para aquellos que dicen que era solo para los judíos. En el Shemot 12, verso 49 nos dice, la misma ley será para el natural, o sea, para Israel y para el extranjero que habite entre ustedes. No hay excusa, mis amados. No hay excusa para no celebrar este día. La misma ley, la misma Torá para el natural como para el extranjero, para el Israel como para el gentil. Número 15:16 dice algo muy parecido. Una misma ley y un mismo decreto tendréis ustedes y el extranjero que con ustedes habita. Ahora, ¿por qué el Eterno dijo eso? Miren, era tan grande y mixto el número de extranjeros, de personas extranjeras, egipcias y de otras latitudes de la tierra. Recordemos que Egipto era una tierra, o es todavía una tierra cosmopolita, habitan diferentes personas y es un lugar de mercado, un lugar donde se hacen diferentes tipos de mercados, van muchos comerciantes. Y en los tiempos en que nuestro pueblo, cuando estuvimos en Egipto, en el tiempo de la esclavitud, habían también todos diferentes tipos de personas. Es una tierra por el cual es una ruta de mercaderes. En ese lugar no habían solo egipcios, habían habitantes de muchas naciones y comerciantes de distintas partes del mundo. Y estas personas, al ver la forma tan grande en ver la liberación tan grande de nuestro pueblo, ellos decidieron irse con ellos. Ellos dijeron, no, ¿qué va? Eso que yo vi, yo lo quiero para mí también. Yo quiero seguir a ese Dios que tienen esta gente, a esos mugrosos, esos churrosos, como le llamaban, a esos piojosos, como le solían llamar, pero esos mugrosos, esos harapientos, esos apestosos y esos piojosos tenían el Dios del cielo, el Dios del cielo. Y a esos mugrosos y apestosos, Dios escogió para humillar al país y al ejército más poderoso que existía sobre la tierra. Es tremendo. Así que no nos sintamos en poco. Tenemos al Dios que todo lo puede. Y entonces, mis amados, cuando pasó esto, era tan grande la multitud de extranjeros, de gentiles que salieron junto con la nación de Israel, que Moisés hubo un momento determinado que se acercó a Elohim y le dijo, Elohim, ¿qué hago con esta multitud tan grande? ¿Qué hago con ellos? ¡Qué tremendo! Y el Señor le contestó lo mismo que aparece en Éxodo 12:49 y en Números 15:16. Una misma ley tendréis, el extranjero y ustedes tendrán una misma ley, la misma Torá para el natural como para el extranjero que con ustedes habitan. Y eso lo podemos ver, prueba de eso, Éxodo capítulo 12 del 37 al 38. Dice el verso 37, partieron los hijos de Israel desde Ramsés hacia Sucot, y eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes, ovejas y mucho ganado. Y fue esa la razón por la cual Moshe le preguntó a Elohim, ¿qué hago con esta gente? Mira estas numerosas personas, ¿qué hago con ellos? Y Dios le dijo, la misma ley tendréis. El natural como el extranjero que como ustedes moran. Mis amados hermanos, ¿cómo es posible que nos quieran hacer olvidar esta parte de la historia tan crucial para aquellos que dicen amar al Rey de los cielos? Yo me hago esa pregunta. ¿Cómo es posible que nos quieran hacer olvidar esto? ¿Cómo es posible que se hayan atrevido a tanto a quebrantar el día santo, el día Kadosh?
Éxodo 31:16, mis amados. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat. Observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. La palabra es clara, pacto perpetuo. Esto no me dice hasta cierto tiempo. Esto no me dice hasta el rapto. Esto no me dice hasta que comience la tribulación. En medio de la tribulación, usted y yo tenemos que guardar el Shabbat porque es por pacto perpetuo. Es más, en el milenio, mis amados, se guardará el Shabbat también. De Shabbat en Shabbat iremos y le adoraremos en el monte Sión, declara la Escritura. Aleluya. Ay, santo es el Eterno. Y yo me hago la pregunta, ¿qué es perpetuo? ¿Será acaso que perpetuo será algo temporal o no más bien será algo que es para siempre? Perpetuo es para siempre. ¿Por qué es tan importante entonces, mis amados, guardar y santificar el Shabbat? Sabemos que es vital, es importante para nosotros. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la connotación que esto tiene para nosotros? En primer lugar, porque es una ordenanza de Elohim. En segundo lugar, porque eso es lo que distingue el pueblo de Elohim de las demás naciones. La Biblia lo dice. Es una señal. Éxodo 31:17. Será una señal entre mí los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó. Descansó. Es una señal. El Shabbat es una señal. El Shabbat te distingue de las demás naciones. El Shabbat te distingue de los cristianos. El Shabbat te distingue de los católicos. El Shabbat te distingue de los testigos de Jehová. El Shabbat te distingue de todas esas religiones mentirosas. El Shabbat te distingue del Vaticano. El Shabbat te distingue de Roma. Aleluya. Mi amado hermano, usted y yo somos únicos sobre la tierra porque tenemos la señal del Shabbat. Así que alégrese y gócese cada vez que llegue ese día. Eso es fiesta para el Eterno. Aleluya. Ahora, vamos a analizar esto desde otro punto de vista. ¿Qué sucederá con aquellos que no guarden el Shabbat? Ay, santo, qué poderoso. Aquellos que no lo guardan simplemente no tienen esta señal y por no tenerla no son parte del pueblo del Eterno. Triste, sí, es real. Aquellos que no guardan el Shabbat, sea evangélico, pentecostal, bautista, testigo de Jehová, mormón, católico, lo que sea. Si no guarda Shabbat, no tiene la señal de Elohim. Mire, mi hermano, la señal del Eterno no es hablar en lenguas. La señal del Eterno no es cantar bonito. La señal del Eterno no es echar fuera demonios. La señal del Eterno no es predicar bien. La señal de Dios no es cuello y corbata. La señal de Dios no es tener una Biblia bajo el brazo. Por ende, la señal de Dios es el Shabbat. Mi hermano, busquemos Mateo 7, del 21 al 23 y veamos lo que dice la Escritura. ¿Es una palabra fuerte? Sí, es fuerte. ¿Es para estos tiempos? Sí, es para estos tiempos. Y vamos a verlo ahora. Mateo 7, del 21 al 23. Lo voy a leer de la Reina Valera. Un día tendré la Torá viviente y lo leeré de ella. Aleluya. Santo. Dice esta porción de la Escritura. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe qué? En la Torá viviente te dice, apartados de mí, nunca os conocí, transgresores de la Torá. Miren qué curioso cómo la Reina Valera ha escondido este pedacito, lo puso muy bonito, hacedores de maldad. No, mi hermano, ahí lo que va, la versión original es transgresores de la Torá. O sea,
Y si nos damos cuenta, ahí nos está hablando la palabra de aquellos que están activos dentro de la iglesia, aquellos que gritan mucho aleluya, y aquellos que dicen, oh, ribacanda, raba, no sé qué cosa, aquellos que echan fuera demonios, aquellos que cantan muy bonito, aquellos que se paran y cantan y uy, sentí la presencia y que me dice y que uy, y que ay. Yo tengo dos gatos que se erizan y no por eso sienten la presencia. La presencia de Dios va más allá de un simple erizamiento y de un simple llantico. La presencia de Dios es vivir como declara la Torá. Ahí vamos a conocer qué cosa es la presencia de Dios. Como hay hermanos por ahí que he escuchado, hermanos evangélicos, no, que Dios me habló y tú lo ves caminando muy normal, como que nada, que le habló fue don Juan de la esquina. Mire, Daniel tuvo una revelación de Dios y se pasó como 2 días en cama. Esto no es juego. Sentir la presencia de Dios es bien fuerte. Nosotros sentimos la presencia de Dios, nos erizamos, sí, lloramos, sí, nos quebrantamos delante del Eterno, sí, es verdad, y lo sentimos así. Pero de ahí a decir, yo escuché la voz audible y andar como si nada y siguen pecando y sin guardar chaval. Eso está tremendo, mis hermanos. Como les decía ahorita, aquellos que no guardan el Shabbat, sea evangélico, pentecostal o bautista, no tienen esa señal. Y aquel mismo día, Mateo 7 del 21 al 23 lo declara. Elohim le va a decir eso a aquel que no guarde el Shabbat. Porque en la Torah viviente lo dice bien clarito, apartados de mí, transgresores de la Torah, nunca te conocí. Y no guardar el Shabbat es transgredir también la Torah, mis amados. Muchos piensan que el día de reposo se les dio a los israelitas solamente y que fue en el monte Sinaí. Sí, pero es verdad que se les dio en el monte Sinaí. Pero desde la creación misma fue establecido el Shabbat. Lo declara Génesis 2 del 1 al 2. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y con él el séptimo día completó Elohim toda la obra que había hecho. Y reposó en el séptimo día toda la obra que había hecho. Y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Elohim hizo algo tremendo. Y miren, aquí yo estaba analizando algo en la escritura. Fíjense. Dice la palabra lo siguiente, que él hizo el mundo en 6 días. Lo terminó en 6 días. Pero sin embargo dice que en el séptimo día fue que culminó la obra. ¿Por qué? Si en 6 días fue que lo hizo. Debería de decir, parece un error escritural, pero vamos a ver esta gran verdad. Dice ahí, en 6 días lo hizo y dice que en el séptimo día terminó. ¿Por qué? Porque en el séptimo día sí creó algo. Los evangélicos dicen que en el séptimo día no creó nada, pero en el séptimo día sí creó. Creó el Shabbat. En el séptimo día Elohim creó el Shabbat para nosotros. Como pueden darse cuenta, el eterno Elohim bendijo y apartó el día de Shabbat, ya que tiene un significado muy especial para él. Porque cuando él terminó su obra de la creación, Elohim decidió gozar de lo que había creado. En otras palabras, ese es el día de descanso del Elohim viviente y tuyo y mío también. Así también es para nosotros. El día de Shabbat tiene que ser un día de descanso, gozo, alegría, celebración, bendición y dedicación para Elohim. Pero como ya decíamos, desde un inicio, el hombre inicuo ha intentado contradecir a Elohim, tratando de cambiar lo establecido por él. Hagamos la pregunta de nuevo. ¿Fue cambiado el Shabbat, el séptimo día de la semana, al primer día de la semana? La Biblia es clara, mis amados. Bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él creó toda la obra que había hecho en la creación. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. Miren, si Elohim hubiera destinado otro día para convertirse en el Shabbat, o sea, en el día de reposo, Elohim debía de haber quitado la bendición de ese séptimo día y haberla colocado en el otro día que él iba a dedicar para eso, para en el otro día que lo iba a reemplazar. Pero cuando Elohim otorga una bendición o da un mandamiento, lo hace para siempre. La Biblia dice que en él no hay sombra de variación. Él no cambia, mis amados. El hombre sí, pero él no. Dice Primera de Crónicas 17:27, porque tú, Adonai, la has bendecido
y será bendita para siempre. O sea, no se puede revocar la bendición que Dios da. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio orden, él dio bendición y no podré revocarla. Números 23:20. Mire, yo quiero que reflexionemos en esto que le voy a decir. Su fecha de nacimiento es una fecha conmemorativa. Yo nací el 29 de junio. Yo puedo celebrarlo el día 1 de marzo, el día 1 de agosto o el 25 de julio. Yo puedo celebrar mi cumpleaños el día que me dé la gana. Pero eso no va a quitar que mi fecha de nacimiento es el día 29 de junio. Los cristianos podrán celebrar el domingo, pero eso no nos va a cambiar el día de Shabbat. Bendito sea el Eterno. Ahora hay algo real en todo esto. Aquel que transgreda su palabra, aquel que haga estos cambios, lamentablemente, mis amados, eso trae destrucción para la persona que practique estas cosas. Deuteronomio 4:2 dice bien claro la escritura: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, que yo os mando. Tremendo. Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Nada le añadirás y nada le quitarás. Josué 24:15. Y si no les parece bien servir a Adonai, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Adonai, el Elohim de Israel. Yo y mi casa serviremos a Adonai, el Elohim de Israel. Podemos incluso hacernos esta pregunta, que aunque parezca tonta, quizás no lo es. ¿Es agradable a los ojos de Elohim guardar, separar y santificar el día de Shabbat? ¿Realmente este es un día distinto a los demás días? ¿Será acaso algo que puede ser opcional, el guardarlo o no? Mire lo que dice Isaías 58, del 13 al 14. Si retrajeres tu pie del Shabbat, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Adonai, te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Miren cómo firmó ese verso. Porque la boca de Adonai lo ha hablado. Tremendo. Veamos nuevamente lo que declara esa escritura, pero vamos a hacerlo de manera contraria. Si no retrajeres tu pie del Shabbat y haces tu voluntad en mi día santo, y no lo llamas delicia, santo y glorioso de Adonai, y no lo veneras, y andas en tus propios caminos y buscas tu voluntad y hablas tus propias palabras, entonces no te vas a deleitar en Adonai, y te haré estar sobre las partes más bajas de la tierra, y no te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. O sea, sería lo contrario al no hacer lo que Dios quiere. Analicemos cuidadosamente esta porción de la Biblia que aparece en el último libro de la palabra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, del 18 al 19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de este libro las plagas de este libro, de esta profecía, Elohim quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en ellos. Amados, esto no es cosa de juego. Si decimos que amamos al Dios Todopoderoso, al gran yo soy, a Yeshua HaMashiach, debemos de ser obedientes en todo respecto a los mandamientos bíblicos. Tenemos que eliminar esa postura que nos han enseñado por años en la iglesia, que guardamos unos y otros no.
La Biblia enseña que vamos a ser juzgados por la misma Torá. Apocalipsis 20:12 dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y ya para concluir, mis amados hermanos, seamos aquellos de los que tienen la señal del Eterno. Seamos aquellos de los que tienen la señal del Shabbat. Seamos luz a las naciones. Les quiero dejar con este verso de Romanos 2, verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Pero todos los que bajo la ley han pecado, por la ley o por la Torá, también serán juzgados. Shalom, mis amados hermanos. Les entrego el micrófono.